Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Hoy hablamos con Stefan Schwörer, colaborador de Global Cat, una organización dedicada a crear un mundo más sostenible e inclusivo. Hablamos del estado actual de la economía verde, de la importancia de la innovación desde la comunidad, del rol de los objetivos de desarrollo sostenible para avanzar como sociedad hacia un cambio sistémico positivo y mucho más. Hola Stefan, es un placer estar aquí contigo. Cuéntanos, tú tienes muchísima experiencia en el tema de la economía verde y eres activista en el tema. ¿Nos podrías definir lo que es la economía verde, cuáles son las tendencias y cómo ves un escenario ideal dentro de esta economía? Bueno, ¿qué son las tendencias? Yo creo que la economía verde en sí y cómo la trabajamos y cómo, digamos, es un modelo económico que no perjudica a la salud ambiental, es decir, otra vez hablamos de esta parte de uso de recursos eficiente, pero una gran parte es el estado actual también de los recursos, ¿no? La biodiversidad y tal, ¿no? Porque tú puedes, en teoría podrías hacer un uso circular perfectamente con muchísimos recursos, el agua, todo el agua del mundo, imaginemos, ¿no? Está en un perfecto estado circular de uso entre empresas, entre uso doméstico e industrial, y no queda ninguna gota en el río para sostener la vida, ¿no? De las plantas y de los peces en el río. Entonces, ¿no? Mirar no solo el uso que hacemos de los recursos de la manera, pero también, digamos, el estado del medio ambiente, del ecosistema. Claramente hoy hablamos no solo, digamos, del medio ambiente como estado de ecosistemas, evidentemente un factor adicional, el cambio climático, ¿no? Las emisiones que generamos y también la capacidad adaptativa de una economía de sostenerse en un escenario de cambio climático. Y si esto no fuera suficiente, también que es no solo una economía verde, pero una economía verde e inclusiva, ¿no? Es decir, otra vez para un escenario, podemos imaginarnos una economía, ¿no? Perfectamente circular, que usa todos los recursos de una manera que no hay desperdicio de nada, todo se reutiliza, siempre en cuando también la gente se beneficia de eso, ¿no? Y es algo no que se aprovecha una pequeña élite de la sociedad, pero que sea algo inclusivo, ¿no? Que la gente participe y que genere beneficios para la gente. Y yo creo que tú preguntas cómo sería esto. Yo últimamente estoy pensando muchas veces, ¿no? Miramos al futuro y utopias de una economía circular y verde, y muchas veces lo que teníamos que hacer es mirar un poco atrás, ¿no? ¿Cómo sería? A lo mejor el lechero trae la leche de almendra a casa, ¿no? En una botella de cristal y tú la devuelves. No es nada, ¿no? No suena a algo muy extraño si miramos al pasado como es, pero hoy en día no lo vemos en nuestras aldeas, ¿no? Porque la leche incluso la leche de almendra viene en un tetrabric ¿no? Y acaba en la basura y si tenemos suerte también se está reciclando y normalmente el uso que podemos dar de este material reciclado será algo inferior al material original. Una parte es volver como lo hacíamos antes, son nuestros padres o abuelos. Evidentemente hay otra parte que nuestros padres, nuestros abuelos nunca se hubieran imaginado que son nuevas tecnologías, ¿no? La movilidad inteligente, ¿no? A lo mejor en la aldea no, pero en un barrio de una Barcelona futura más verde, a lo mejor, bueno, mi esperanza sería que el modelo de tráfico de hoy no tendrá, el futuro no tendrá nada que ver con el de hoy, ¿no? Coches, parkings y tal, no, más, digamos, inteligente, automatizado y especialmente menos contaminante. O sea, la economía circular es parte de la economía verde. ¿Cómo se definiría la economía verde? La economía verde sería una que, digamos, que funcione generando beneficios a la sociedad, ¿no?
sin digamos, hacer daño. Eso es muy, muy general, ¿no? Entonces ahí entra, por ejemplo, si hablamos de crecimiento económico, ¿no? Tener un crecimiento que yo, a lo mejor el término crecimiento, luego hay el concepto de crecimiento verde, ¿no? Que mira mucho de cómo podemos crecer sin emitir tanto, por ejemplo, ¿no? Es decir, es desconectar el crecimiento económico del crecimiento de contaminación, de uso de recursos y tal. Pero eso es un modelo muy de crecimiento económico, muy, digamos, old school, miramos que es el producto bruto y tal, en su esencia, evidentemente los que están promoviendo el concepto de crecimiento verde ya lo califican también. Pero eso es como la idea original también en la economía ambiental, en la escuela más tradicional, ¿no? Es decir, lo solucionamos en cuanto a crecemos con menos impacto, pero no define la base, ¿qué es el impacto? Podemos crecer y crecer y seguir creciendo milenios, pero algo, ¿no? Crecerá también el impacto. Y creo que la economía verde es más... Sí, podrías decir que engloba lo que es la economía circular. La circularidad es una parte de una economía verde y la economía verde es, digamos, es un factor importantísimo que nos lleva a un desarrollo sostenible. Ahí luego hay otros, ¿no? La participación ciudadana, la igualdad porque tampoco hay que meter todo en un concepto, ¿no? Sí. La igualdad de género, etcétera. Pero es uno de estos pilares, diría, que es fundamental para el desarrollo sostenible. Ok. Porque ahora se habla mucho del upcycling, ¿no? O sea, Sí. de reutilizar para darle más valor a lo que ya has utilizado. Y dicen, hay muchos expertos que ya dicen que no es suficiente con hacer el recycling o Sí. simplemente seguir dándole uso, sino de regenerar lo que ya hemos destrozado, ¿no? ¿Cómo ves Sí. esto? Pues mira, el otro día me compré unas bambas hechos de plástico, basura que se quitó del mar, ¿no? Creo que es el ejemplo idóneo de un upcycling y también de la economía circular, de hecho. Hasta ahora no he visto este cambio sistémico de decir, pero seguramente es una de estas cosas que estamos viendo, que estaremos viendo más, ¿no? Es decir, un modelo, una bamba chulísima, hecho de materiales que antes no tenían ningún uso en la economía. Y es para el productor relativamente, o no sé si completamente gratis, pero digamos como materia prima gratis, solo la tienes que recuperar, lavar, procesar. Sí, sí. Y encima tienes un valor añadido en el mercado, ¿no? Sí, o sea que hay un buen espacio para innovar dentro de todas estas tendencias, ¿no? Efectivamente, yo creo que eso, de hecho, es otro pilar un poco de la economía verde, aparte digamos, de mirar el bienestar de la sociedad que se da, pero digamos los impulsos económicos que se pueden dar apostando por un modelo más verde, ¿no? Los trabajos, los empleos que se pueden generar, como tú dices, el mercado, ¿no? De productos verdes o servicios verdes en que se da y que esto en principio beneficia a la economía, ¿no? Sí. Y no tanto decir queremos crecer pero minimizar el impacto, pero es un poco ponerlo al revés, es decir, podemos crecer haciendo algo, ¿no? Sí. Que en sí reduce el impacto al medio ambiente. Sí. ¿No? Y si tomamos una mirada un poco más global y miramos Sí. el mundo, ¿cómo ves las diferencias? O sea, ¿cuáles son los países que están más avanzados? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Y qué es lo que hace falta para que el resto de los países se pongan en ese nivel? Primero de todo, no creo que haya unos países que están haciendo todo bien y que sean los ejemplos a seguir para todos, porque cada país, ¿no? Tiene sus particularidades y unos países a lo mejor lo tienen un poco más complicado en cambiar su economía debido a, ¿no? Cómo están estructuradas socialmente y económicamente. Sin embargo, sí que hay, digamos, algunos índices, ¿no? Que siempre hay que tomarlos con mucho cuidado porque cada índice mide algunas cosas y otras no mide, Bueno, entonces, ¿Por ejemplo? hay un índice de
Global Green Economy Index se hace desde una empresa privada, de hecho, de Estados Unidos, que mira, ¿no?, una serie de indicadores, empezando con, creo que lo llaman Green Leadership o algo así en Climate Change. Miran un poco qué son los compromisos internacionales de estos países, ¿no?, qué acuerdos ratifican, pero también un poco políticas, ¿no?, como los objetivos de las políticas, pero miran algunos indicadores ambientales, luego qué es la inversión en estos países en sectores verdes, digamos, ¿no?, reciclaje, energía renovable. Entonces nos pueden dar una idea un poco, y ahí vemos un poco que en los primeros puestos están países como Suecia, Suiza, Alemania, países con economías muy consolidadas, ¿no? Algunos países, Alemania es grande, pero yo creo que destacaría que son algunos países no tan grandes, que lo tienen, como comentaba antes, a lo mejor más fácil por estructura de hacer cambios y llevarlos a todo el país, ¿no? Imaginémonos un país muy grande como la India, Rusia o especialmente países grandes democráticos como la India o Estados Unidos y tal, ¿no? Estos cambios cuestan a lo mejor mucho más, se pueden llevar a cabo en el Estado federado, pero llevarlo al nivel nacional cuesta un poco más. Y luego hay un índice también de la economía circular sobre los países europeos, ¿no?, cómo van, y ahí los dominantes, digamos, en los primeros puestos, Alemania otra vez, pero también Francia, el Reino Unido, y ahí son más como las economías grandes, porque usan otros indicadores y miran más, ¿no?, como ya os he dicho, más la circularidad, ¿no?, cómo desarrollar este sistema de reciclaje, la industria, cuántos recursos, ¿no?, cómo es la eficiencia de la industria. Entonces son economías punteras de innovación en sí, ¿no?, inversiones de las empresas. Entonces dominan un poco estos países y luego encuentras países como Costa Rica en el índice de la economía verde, y esto seguramente, desde mi punto de vista, sin conocer Costa Rica a fondo, no será necesariamente por la inversión privada en sectores, ¿no?, innovadores necesariamente de tecnología, pero Costa Rica, como yo, ha apostado por a lo mejor 2 o 3 ejes de política ambiental que llevan a cabo. Es la protección de algunos espacios, ¿no?, de ecosistemas, en bosques, costas y tal, y una apuesta por una energía renovable en el país, ¿no? Y entonces yo creo que, ¿por qué digo eso? Porque yo creo que no hay ningún país que a lo mejor, ¿no?, lo hace bien en todo, pero hay estos países que apuestan por algo y lo hacen. Yo creo que Alemania, por ejemplo, está ahí también por temas de la energía renovable, además de, ¿no?, dejar de usar la energía nuclear, sí, apostando fuerte por eso, mientras otras cosas evidentemente no. ¿Existe una correlación entre el capital que atraen estos países que están en lo alto de los rankings en comparación con los que no lo están? Las inversiones también se hacen cuando hay marcos legales, políticos claros, ¿no? Claro. Y yo creo que uno de los puntos más fuertes de lo que pueden hacer los gobiernos es dar seguridad al sector privado en apostar en algo. Si tú cambias tu política ambiental con cada legislatura, pues las empresas estarán muy, ¿no? No harán tantas inversiones porque que se requieren, ¿no?, para cambiar, no sé, su suministro de energía y tal y tal. Pero si hay, digamos, un marco claro, facilita las cosas. ¿Y de dónde crees que viene la innovación social para el medio ambiente? ¿Cuál es el rol de la comunidad? Yo creo que todo el movimiento político a nivel europeo, especialmente, cómo abordar el tema del plástico, viene mucho por demanda de la sociedad.
¿no? A Genial. lo mejor no lo vemos cada día porque todavía vemos mucho plástico, pero vemos los cambios también y a nivel europeo creo que en el 2020 o 2021 Sí. se van a prohibir las hojitas de plástico, los platos de un solo uso, y ya era tiempo, ¿no? Pero esto no viene por lobby de las empresas ni productoras de plástico ni de cristal, ¿eh? Eso viene porque la gente está harta, ¿no? Y se ha hecho tan visible el tema y creo que es uno de los temas ambientales últimamente, aparte del cambio climático, que es dificilísimo de entender, que ha generado más, digamos, conciencia entre la gente, ¿no? Sí. Y ahí, ¿no? Hay una serie de factores que yo creo que se ayudan uno entre otros. Es decir, hay nuevos modelos de negocio, ¿no? Todas las tiendas de venta a granel, no solo de alimentos, pero de todo tipo, ¿no? de productos que están entrando. Y luego una legislación por parte de los gobiernos a nivel europeo, pero también a nivel aquí, que ya saben, y eso a veces cuesta los gobiernos, ¿no? Cuando hablaba antes, los gobiernos cuando ven que la población lo exige, lo hacen encantados y se lo ponen en las banderas, ¿no? Lo podrían haber hecho hace 10 años, ¿no? Pero bueno, entonces aquí sí que creo que es algo que viene de ahí. Todo lo que es temas de alimentación, eso mueve a la gente. Es decir, ¿no? Cada vez más productos de origen vegetal, eh, eso está exigiendo a la gente. Por eso abren todas estas tiendas especializadas en esto y ahora las grandes marcas siguen y nos lo venden porque la gente Lo pide. lo ha entendido. Súper. Bueno, estarás contento como activista, ¿no? Sí, también. ¿Y cómo entran los ODS y las Naciones Unidas en toda esta dinámica? Bueno, las ODS que nos dan es un marco, ¿no? Algo que aspiramos todos a conseguir. Yo creo que en cambio de los objetivos anteriores, que a lo mejor eran más, ¿no? Con una vista más de objetivos para el mundo en desarrollo, ahora son unos objetivos compartidos, ¿no? Entre todos los países y también que buscan que las empresas y todos las involucren y que se puede dar un seguimiento también de progreso. Y espero que en el año 2030, cuando se vaya a evaluar, que habremos conseguido algo, porque eso yo creo que es muy importante dar este marco y ser ambicioso con este marco, con el riesgo de que algo no vas a lo mejor cumplir, entonces, ¿no? Tener objetivos alcanzables pero ambiciosos. Yo creo que es importante. Tú eres conocedor del panorama y de los números, ¿no? O sea, sabes bien qué es lo real, lo que dicen los informes, porque hay mucha desinformación en este sentido también. Yo, por ejemplo, no te sé decir cuánto tiempo tenemos, cuáles son los niveles de CO2 a los que hemos llegado. O sea, ¿nos puedes ilustrar un poco en este tema? Según, ¿no? los últimos estudios de las Naciones Unidas o los informes de los expertos sobre cambio climático alertan de si no cambiamos la tendencia de nuestras emisiones, creo que es hasta el año 2025, ¿no? Que se puede llegar a una situación en que ciertos, en inglés lo llaman tipping points, ocurren, ¿no? Que no son reversibles. Todavía hablamos de una situación, aunque ya serían esfuerzos tremendísimos, de que se puede, ¿no? Prevenir algunos, ¿no? Impactos de los más negativos en el planeta. Pero si, digamos, una vez que un cierto porcentaje del hielo global, ¿no? ya no existe, no hay manera, ¿no? de parar el calentamiento, la subida del mar de los océanos, la expansión de los océanos y con la siguiente un calentamiento más, ¿no? Estos son estos tipping points que hasta los climatólogos, los biólogos, ya no te pueden decir qué va a pasar, porque son situaciones que cambian completamente cómo funcionan los ecosistemas. Okay. Entonces, ¿no? Es esta incertidumbre de qué va a pasar si pasamos a estos. Y esto suena, ¿no? A lo que
difunden en los medios de comunicación un poco, pero es eso. No sabemos ya qué será la periodicidad de los huracanes o así, porque podría ser sí, es imprevisible, de hecho. ¿Y cómo crees que vamos en buen camino? Y mira, yo creo que es la reflexión más importante de todo eso, es como lo que hablamos antes, que a lo mejor en algunos puntos son o evidencia anecdótica de lo que hay del upcycling o de tecnologías prometedoras. Vamos en buen camino si llegamos a escalar estas cosas. Es decir, no necesitamos mucho más ampliar la base de conocimiento. No necesitamos mucho más de hablar de pilotos y estudios de caso. Esto ya tenemos. Ahora realmente es la hora de ponerlo en práctica. Yo creo que el mensaje clave es eso. Podemos todavía ir en buen camino si ponemos todas estas cosas en práctica y no hacer otra vuelta, digamos, de programas y proyectos que empiezan con que es el estado de arte, qué casos prácticos tenemos, que podemos, ¿no?, dar como ejemplo. Ahora los ejemplos ya los tenemos, ¿no? Sí. No te puedo dar todos yo, pero están ahí y hay que ponerlos en práctica. Esto es el proyecto CO de Efecto Colibrí.